Dios los bendiga, mis amados, en este día. Un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento a través de los medios. Los invito para que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 19, a partir del versículo 8 hasta el 16. Te damos gracias, Señor. Tu palabra es la que rompe cadenas, quita ataduras, pudre yugos, Señor, y tiene la capacidad de convencer y abrir los corazones de los hombres para salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bien, mis amados. Vamos a predicar esta palabra bajo el tema Los enviados. Gloria al nombre del Señor. Los enviados o los que simplemente fueron. Gloria al nombre del Señor. En el campo misionero, muchas veces se generan dudas cuando Dios ordena hacer movimientos a lugares distintos. Amén. A lugares distantes, a culturas diferentes, sobre todo cuando el misionero se ha acomodado, crea mucho temor. Cuando los misioneros se han acomodado, cuesta mucho temor cuando el Señor envía a hacer su trabajo, la gran comisión. Recuerde que nosotros, los hijos de Dios, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto, todos los lavados con la sangre de Cristo, tenemos una orden, una comisión de llevar la palabra del Señor al lugar donde vayamos. No importa el lugar, la condición, la lengua en que estemos, el Señor siempre estará guardándonos y ubicándonos y acompañándonos con las personas indicadas y con todas aquellas que Él necesita que encontremos. Amén. Por eso es importante no tener miedo cuando el Señor nos habla de ir a algún lado a predicar la palabra, su evangelio, a extender el evangelio. Por eso les digo que cuando Dios ordena movimientos a lugares distantes o a culturas diferentes, sobre todo cuando el misionero se ha acomodado, óigame bien, se ha acomodado en un nicho de confort, porque pasa muchas veces cuando el Señor envía a alguien a algún lugar y el lugar de pronto es tan de gran, porque todas las cosas de Dios son bendición. Y ese misionero se acomoda porque hay mucha bendición. El Señor muchas veces tiene que mover ese nicho de confort del misionero para que él haga el trabajo al cual ha sido encomendado por Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este tipo de patrones de comportamiento duplica o triplica las dudas y los miedos de hombres en este tipo de trabajos. Muchas veces da miedo ir a algún lado, porque es lejos, porque es otra cultura, porque no tenemos la suficiente confianza en Dios ni la suficiente fe en Dios para hacerlo. Eso pasa. Y la persona deja la misión que el Señor le ha dado, deja el trabajo que el Señor le ha encomendado, en el caso de la gran comisión que todos tenemos a bien cumplirle al Señor en esa parte. Por eso nos salvó. Por eso nos dio su Santo Espíritu. Porque Él quiere que nosotros, a donde vayamos, seamos testimonio de la salvación del hombre y para el hombre. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro proceder, seamos para otros bendición. Extendamos esa bendición, extendamos esa palabra. Pueda que de pronto ese misionero o esa persona no sea lo suficientemente elocuente, como dice la palabra. Pablo era elocuente. Muchos no son muy elocuentes. Y no es necesario tampoco ser elocuente. Lo importante, lo que Dios espera de nosotros es que nuestro testimonio, para que los demás vean en nosotros a Dios, para que los demás vean en nosotros a Cristo y lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros.
Eso es lo importante. Eso es lo que el Señor nos quiere, en lo que nos quiere enfocar en este preámbulo de esta palabra. Los enviados. Tenemos que entender los que hemos recibido el privilegio de la sangre de Cristo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido salvados de que tenemos un compromiso con el Señor. Amén. La palabra miedo o temor, la palabra miedo o temor está 365 veces en la Biblia, o sea que tenemos un miedo por cada día. Se podría decir, ¿verdad? El año tiene 365, ya tenemos 365 miedos. Pero ese miedo no nos puede a nosotros inhibir ni privar de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado en relación a la gran comisión. Porque es que hay muchos cristianos lay en todo el mundo. Dios les ha enviado a algunos lados, por ejemplo, este país de Canadá que tiene tantas bendiciones, ¿o no? Este es un país de bendiciones. Aquí todo el mundo vive bien, exceptuando que la gente no quiera. Hay personas que desprecian esas bendiciones y prefieren vivir de cualquier forma. Tal vez por las drogas, por el alcohol, por el desorden, por la negativa de confiar en Dios o porque falta llegar a ellos con la palabra de Dios y tal vez no la conozcan. Esta semana miramos un testimonio en la iglesia a la cual estamos asistiendo, que vino un hombre a necesitar de Dios y el pastor salió rápidamente a atenderlo, habló con él, le aconsejó, lo escuchó, y cuando le dijo que aceptara a Cristo, no quiso. Porque cuando nosotros estamos en pecado, se nos nubla la razón, se nos nublan los ojos, nuestros ojos espirituales no ven, nuestros oídos espirituales no oyen y nuestro corazón espiritual no siente. Estamos bajo un espíritu de estupor por el pecado. Hasta eso lleva el pecado al ser humano, a vivir en un espíritu de estupor que puede estar recibiendo la salvación, la vida eterna, y el enemigo que lo tiene controlado no le permite abrir sus labios para decir: Jesús, te recibo, te necesito. Por eso dice la palabra que una persona endemoniada le es difícil decir por el nombre de Jesús, hablar, o sea, pedir, o la sangre de Cristo, le es difícil hasta que hasta que quien lo esté ayudando o quien esté orando por ellos no logre dominar lo que hay dentro de esa persona. Por eso la palabra nos dice a nosotros en Efesios, voy a leerles aquí, Efesios, vamos al libro de los Efesios, Efesios 10, hay una palabra, Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos, óigame bien, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. La lucha del cristiano, nuestra lucha, no es con la carne que está al frente de nosotros, sino con lo que hay dentro de quién está ahí. Porque el enemigo puede tomar la vida de una persona y meterse allí. Y vamos a ir viendo en la palabra cómo se dan estas cosas y por qué el Señor habla de estas cosas y nos advierte de que debemos dejar de pelear entre nosotros y miremos más allá de lo que hay. ¿Quién es el que está influenciándonos para que
para que se creen esos conflictos, porque el enemigo lo único que necesita es un pequeño portillo, una puerta medio abierta para él entrar en una familia y destruir, porque su trabajo es destruir la familia. Es lo último que le falta destruir, porque lo otro todo lo tiene destruido. Por eso es que nosotros no podemos abrir esa puerta ni darle la oportunidad al enemigo que nos ataque de esa forma, porque él puede usar lo que sea. Todo el que se deje usar, el diablo lo usa. Amén. Y no crea que él va a usar alguien extraño o bien feo o esto o lo otro. No, usa todo lo que tiene a su alrededor. Puede usar la misma casa, puede usar la misma esposa, el mismo esposo, puede usar un hijo, puede usar el amigo o la amiga que uno cree que es la última Coca-Cola del desierto. Puede usar cualquier cosa para dañar nuestra casa. Ese es el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Por eso es importante que nosotros entendamos con quién es la lucha. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos dicho que la palabra miedo está 365 veces en la Biblia, y o sea que tenemos un miedo, pero no nos preocupemos por ello, porque el Señor nos dice a nosotros en Isaías 41, 10 y 11 esta palabra. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Tenemos la promesa de ¿quién? Del Dios del cielo. No tenemos la promesa del vecino, ni tenemos la promesa del amigote, tenemos la promesa de Dios. Por eso es que cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que debemos de hacer es llevar ese problema al Señor. Llévele los problemas al Señor, presénteselos al Señor. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los hombres que realmente le creyeron a Dios en su momento, en el tiempo que les tocó a ellos, presentaron, por ejemplo, Ezequías fue un hombre que le presentaba las quejas al Señor, le llevaba las cartas que los enemigos le mandaban y decía, Señor, yo no tengo fuerzas para pelear contra tan grande enemigo. Josafat lo hizo. Toda la gente que realmente tiene la capacidad de leer lo que Dios realmente es capaz de hacer con nosotros, sabe que cuando nosotros tenemos un problema y aprendemos a llevárselos al Señor, Él se hace cargo absolutamente. Ezequías llevaba las cartas, las presentaba en el altar y le decía, Señor, yo no tengo fuerzas para pelear con este enemigo. Y una vez le llevó una carta al altar al Señor porque Siria quería acabarlo, lo tenía sitiado. Y Ezequías le dijo al Señor, Señor, yo no tengo fuerza. ¿Sabe qué hizo el Señor? Y está ahí en la palabra, no se la está inventando este siervo inútil que está delante de ustedes, no. Mandó un ángel y en una sola noche tomó cuenta de 185,000 enemigos de Ezequías. E igual lo hará con cualquiera de nosotros. Tomará los enemigos que quieren dañar su casa, que quieren dañar su familia, que quieren dañar a sus hijos, que quieren dañar sus finanzas, que quieren dañar su bendición. Él se hace cargo de eso. Porque aquí la pelea no es contra sangre y carne. La pelea es contra huestes espirituales de maldad muy poderosas que dañan. Por eso hay tanto hogar destruido, porque empiezan a pelear. El diablo, que el Señor lo reprenda, comienza a crear el conflicto para comenzar a encontrar motivos de discusión entre la familia, y eso va creando resentimientos, raíces de amargura, y van abriendo hasta que el diablo tiene el espacio para meterse en el centro. Y después de que el diablo se meta en el centro de su matrimonio, si usted no está preparado para sacarlo y echarlo de allí, con la palabra del Señor, a través de creerle al Señor lo que Él es capaz de hacer, le destruye su casa, le destruye su familia, le destruye sus hijos. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias no tienen sus hijos totalmente destruidos, vueltos una miseria?
Y yo creo que nosotros estamos en el deber de mirar y de entender que Dios nos está hablando de que la lucha no es contra carne y sangre y nos ha dado las armas para defendernos. Las armas para defendernos. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Eso es lo que el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas porque yo soy tu Dios. ¿Quién está diciendo esto? Dios nos está diciendo esto. Esto no lo está diciendo el hombre, ni este viejo pastor o siervo inútil, como el Señor mismo nos llama. Lo está diciendo el mismo Dios, su palabra. Por eso cuando nosotros le creemos a Dios y a su palabra, sabemos en quién hemos creído. Y Dios viene en nuestro auxilio. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Está confirmada la palabra que Dios siempre nos está ayudando. A Cristo sea toda la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 11 de ese capítulo 41 de Isaías dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. No solamente hay una gran promesa, sino que hay una advertencia para que por si el miedo puede más que lo que el Señor nos está diciendo, tengamos la capacidad de ponerle freno ¿a quién? Al real enemigo de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de lo que sea, porque Dios está en todas las cosas. Dios no está haciendo asesión de personas aquí en ningún momento. Y de hecho el Señor habla en su palabra, para Dios no existe asesión de personas. Y a Él le gusta que sus hijos progresen, avancen, pero dentro de una ecuación espiritual agradable, que le agrade al Señor. Por eso qué lindo que nos hayamos levantado a alabar al Señor, a escuchar su palabra, porque eso la palabra es la vida, es el alimento espiritual. Alimentamos el cuerpo físico, le damos de beber. ¿Por qué? Para que viva, ¿verdad? Para que no se desmaye en el trabajo, para que no se desplome por allí, para que tenga energía. Hacemos por eso, alimentamos nuestro cuerpo físico. También debemos alimentar el espíritu. El espíritu no lo podemos alimentar con cosas superficiales, ni con cositerías, ni con vanidades. El espíritu lo alimentamos a través de la palabra de Dios, porque Él dice que es el pan para nosotros, es el pan del cielo. Si usted es un creyente de aquellos que va a la iglesia y ya ni siquiera la Biblia la lleva, ya no lleva la palabra, usted está mal delante de Dios. Ah, pastor, pero es que yo la descargué, la tengo en el iPhone. Quiero decirle esto en esta mañana, amado. El Señor dice en su palabra que por la misma fuente no puede verter agua dulce y agua salada o amarga, ¿verdad? Así que, ¿qué lee usted en su iPhone después de la hora que sale de la iglesia? ¿Y qué se ven? ¿No ve que muchas veces usted abre su teléfono y está lleno de basura sin usted siquiera darse cuenta? O sea, ¿cómo podemos tener nosotros? Está bien tener la palabra de Dios en un iPhone, pero cuando nosotros vamos a la iglesia, llevemos la palabra física, porque por eso nos la entregó el Señor. Por eso ha defendido la Biblia de todos los ataques que ha tenido durante todo el tiempo, durante toda la historia del hombre, desde que la Biblia se imprimió por primera vez. Se escribió todo lo que tenía que ver con la palabra. Él ha protegido, porque es que la Biblia no la escribieron los hombres por su propia cuenta. La palabra del Señor fue escrita
fue escrita por los hombres asesorados a través del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es, la palabra no es un libro cualquiera, ni un libro que se pueda tener por ahí. Simplemente yo conozco partes donde tienen el libro abierto en el Salmo 91 y usted entra allí y sopla y no sale sino polvo. O sea que esa palabra no la ha leído, la Biblia no la ha leído nadie, nada. Entonces es importante esto, que nosotros entendamos que ¿qué es la palabra para nosotros? Es el pan de vida, es el alimento del Espíritu. Y si nosotros dejamos morir el Espíritu, estamos muertos. Estamos muertos. Puede que respiremos, pero lo único que falta en nosotros, estando en esa condición, es que haya un ritual funeral. No más. Se estaría muerto. Porque para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso nos resucitó de entre los muertos. Nos sacó y nos puso en lugares celestiales con Él. Gloria al nombre del Señor. Si usted, hermano, hermana que me escucha, amigo, si ha sido enviado por Dios, Dios hará todo lo que sea necesario para que su trabajo misionero, donde llegue, sea fructífero y le pueda asegurar de gran bendición. Dios no envía a nadie a hacer algo que ese hombre no puede hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como enviados, como misioneros, como hombres de misión? Como escuchaba yo decirle a un hombre de Dios muy querido en estos días, los hombres de misión, es que nosotros seamos capaces de entender que el trabajo de salvación, el trabajo de extender la palabra del Señor por el mundo entero, no es con la fuerza humana, no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad como misioneros, nuestra responsabilidad como pastores, nuestra responsabilidad como hijos, hijas de Dios, como sacerdotes de la gracia, lavados con la sangre de Cristo, es hablarle a otros de la palabra del Señor. Tener esa sensibilidad en el corazón de decirle a otro, Cristo te ama o Cristo salva, y que ese testimonio que es usted viviente y andante, impacte a esa otra persona, porque somos testimonio de salvación para los otros. Por eso el Señor envía misioneros, envía misioneros. Gloria al nombre de Dios. Te aseguro que el Espíritu Santo en todo este proceso del Señor pondrá en el corazón el fuego del fruto del Espíritu Santo. Dios no te va a dejar solo. Si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo en lo que vas a hacer, en cualquier cosa que vayas a hacer, y si es en el trabajo directo de extender la palabra del Señor, el Señor te dará las personas a las cuales tú debes hablarles. No desperdicie esa oportunidad. A veces nos encontramos con personas que parecen que no nos quisieran escuchar o entender, pero hay que hablarles del Señor. Y en vez de tomar todos esos vocablos y toda esa experiencia que se tiene de conversación en cosas triviales, hablémosle a las personas de Dios, a los que no conocen a Dios. ¿Cuánta gente trabaja en los hospitales con ancianos o con enfermos ya terminales y conocen a Dios y ni siquiera son capaces de orar por esa persona que se está muriendo allí, al menos para mandársela rapidito al Señor al cielo? Todas las oportunidades que el Señor nos dé y nos coloca, Dios no nos coloca en los puestos o en los trabajos con el simple hecho de que es que es tan bonito mi hijo y tiene tanta necesidad y
y debe de comprar esto y debe de comprar lo otro, nos coloca en un determinado sitio porque sabe que hay ahí unas almas que necesitan que usted o que yo les hablemos de Dios. Entonces, aprovechen eso. Es que a mí me da pena orar. ¿Y qué tal que ese no quiera que llore? Ore en su mente si es necesario y rompa las cadenas. Rompa las cadenas que tienen atada a esa persona para que el enemigo no pueda impedir que su oración sea efectiva. Porque usted está orando, usted le está pidiendo al Señor del cielo que salve un alma. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario? Hacer que ninguno de nosotros perdiéramos nuestra salvación, nuestra vida. Porque Él vino a recuperarnos, vino a restablecer la comunión con el Padre. Vino a restablecer la unidad con el Padre, con nosotros, porque estábamos destituidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando usted le pide al Señor que le ayude en un área que tiene que ver con las almas, con el trabajo misionero, entonces el Señor hará lo que tenga que hacer por cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, he dicho que el Señor colocará el amor en el corazón, el fuego del Espíritu Santo. Si usted pide, se os dará. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. El Señor se hará cargo de todo esto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿vas a encontrar oposición? Sí. ¿Vas a encontrar oposición? Claro que vas a encontrar oposición. ¿Quiénes se van a oponer? Va a encontrar oposición de parte de sus familiares, de gente amiga, de su misma casa. Muchas veces la mujer quiere ir a la iglesia y el marido se le está oponiendo, o los hijos se le están oponiendo, o muchas veces usted quiere tener una intimidad con Dios y entonces ese día llega una visita en el ayuno que usted tiene que no representa nada, o usted está tratando de hablar con otro por teléfono del Señor, o está hablando con alguien de Dios y aparece una llamada de alguien que ni siquiera usted sabía que todavía estaba vivo o existía, ¿verdad? El enemigo usa todas las cosas que sean necesarias y todos los instrumentos que él tenga a la mano los usará en contra del desarrollo de la obra de Dios en nosotros y para los que Él tiene listos para salvación. Recordemos esto. El Señor nos tiene ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo. No estamos aquí por casualidad, porque a alguien le pareció engendrarnos o parirnos. No, porque es un propósito de Dios. Siempre Dios tiene un propósito. Y si no, mire que hay personas que nacen y ahí mismo se mueren. O duran muy poquitico y todo eso termina. Amén. Pero los propósitos de Dios son eternos. Fueron ayer, son hoy y serán mañana. Y eternos. Los propósitos de Dios no tienen finiquito. Y menos en la responsabilidad que se propuso de darnos salvación y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos diciendo que hay muchos enemigos. Claro que los hay. Los mismos familiares. El diablo usará todo lo que se deje usar para que la extensión de la palabra de salvación no se dé. Yo te invito para que le demos un repaso a los evangelios y recuerden quiénes fueron, y recordemos, porque es bueno recordar, cuando se lee la palabra nos entendemos, quiénes fueron los principales enemigos del trabajo misionero de Jesucristo. No fueron los mismos. A ver, ¿fueron los políticos? No. ¿Los reyes? No. ¿Los ricos?
no lo fueron. Los ladrones tampoco. Los homicidas tampoco. Los incrédulos tampoco fueron los enemigos, los opositores del trabajo misionero de Jesús cuando estuvo en la tierra. No, eran los escribas, fariseos, saduceos, la misma iglesia del Señor. Fueron los mayores opositores. ¿O acaso si vamos nosotros, y los invito para que leamos en el Evangelio de Mateo 23:13? Mateo 23:13. ¿Qué dice Mateo 23:13? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Eso les dijo. ¿Quién se lo dijo? Cristo. Porque eran los opositores mayores que habían. Muchas veces los mayores opositores de que nosotros conozcamos a Dios son gente en la misma iglesia que comienza a tratar de bloquearnos. ¿Cuántas veces una persona quiere salir de misionero a algún lado y el primero que se opone a la salida de ese misionero es el pastor? Nosotros hemos vivido esas experiencias. El pastor es el que se opone a que otro salga al campo misionero. Hemos vivido eso. Por eso les hablamos con conocimiento de causa. Gloria al nombre del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado eso. Las palabras de Jesucristo no necesitan tanta hermenéutica ni tanta cosa. Porque la hermenéutica es el explicar la palabra. ¿Y quién explica mejor la palabra? La misma palabra. La misma palabra es la que explica qué es lo que el Señor nos quiere decir. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las palabras de Jesucristo no necesitan tanta profundidad en esto, como tampoco las palabras de Pablo. Por ahí hemos estado tratando de entender lo mejor posible esto. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada. Óiganme bien, no puedo hacer yo nada. Y volvemos a lo del campo misionero. Muchas veces las personas piensan que son ellos los que van a hacer la obra. No son los hombres los que vamos a hacer la obra. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Tenemos que entender eso, porque el Espíritu Santo es el que va a poner el querer como el hacer. Él es el que va a convencer a la persona cuando nosotros hablamos a esa persona. Por eso nosotros no podemos pretender obligar a alguien a que entre a hacer las cosas como nosotros queremos. Pero sí es responsabilidad de los hijos de Dios, de los reyes y sacerdotes de la gracia, hablarle a los otros, como manda la gran comisión, de que Dios lo quiere salvar y de que está dentro de ese plan de salvación. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio de lo que estamos diciendo. Y si nosotros pensamos que no tenemos las palabras para hablar sobre eso, el Espíritu Santo pondrá las palabras en nosotros. Lo dice la misma palabra. Yo les daré las palabras en el momento necesario. Así que es importante entender que por eso el Señor dice, no puedo yo hacer nada. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi justicia y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Eso dijo Jesús. Entonces, ¿por qué un hombre común y corriente querrá hacer el trabajo misionero como con la fuerza del hombre? No tenemos capacidad para hacerlo. Pero si le creemos a Dios y a su palabra, sí podemos hacerlo. Porque el Señor no nos mandó a hacer algo que sabe que no podemos hacer. Dios no es injusto ni es atrevido. Él nos mandó a hacer eso.
Así que cuando tengamos la oportunidad, y aquí no se escapa ninguno de los hijos de Dios del trabajo misionero, porque es que se ha creado como una línea de que son unos determinados misioneros. No, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tenemos la responsabilidad de la gran comisión, aquí o en Constantinopla, de hablarle a los demás de Dios, a donde el Señor nos lleve. Gloria al nombre de Cristo. Así que no puedo hacer yo nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi justicia es justa, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. A Él sea toda la gloria. Y en Juan 12:14, y estamos hablando en el Evangelio de Juan, que son las palabras de Jesucristo, no son las palabras del hombre. Dice la palabra, dice, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso nos dejó la palabra escrita, para que nosotros no usemos vocablos que no tienen que ver con la palabra, porque nada de lo que nosotros hablemos de Dios que no esté en la palabra tiene sentido. Podemos usar argumentos muy bonitos o inventarnos discursos muy napoleónicos con palabras muy rebombantes y todas las cosas, y ser muy elocuentes en el altar y zapatear y hacer como mucha gente hace, y hacer una tremenda gritería como otros hacen, o hacer shows en el altar de cosas, y eso no va a ser efectivo. Pero si usted le habla a otro de lo que está en la palabra, eso sí hace justicia de Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de los hombres a los cuales usted les hablen de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra en Juan 12:49 nos dice que el Padre me envió, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que usted no está hablando cuando usted le habla a otro de Cristo y usted ha sido lavada con la sangre o lavado con la sangre de Cristo, no está hablando por su propia cuenta, está hablando las palabras que el Señor le mandó a decir. Gloria al nombre del Señor. Juan 15:5b, segunda parte, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo fue más explícito todavía en cómo se debe hacer el trabajo de la gran comisión. Primero, sin Él nada podemos hacer. Amén. Sin Cristo nada podemos hacer. Por eso es importante que cada que tengamos nosotros un problema, se lo llevemos al Señor. Y entonces el Señor se hará cargo de esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, sin Él nada podemos hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. La obra misionera es una transferencia familiar de padre al hijo y de hermano mayor a hermano. Estamos hablando del Padre del cielo, del Hijo, del Padre del cielo y del hermano mayor que es Jesucristo a nosotros. Ha sido una transferencia de esa gran comisión, oh gloria. Si le prestamos atención a lo que Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan 5:30 y 12:49 y 15b, que hemos acabado de leer, nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en obediencia absoluta a la palabra, obediencia absoluta a la palabra dada por el Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad de mi Padre. Así que no estamos solos. Nosotros no tenemos por qué ir a hacer cosas por nuestra propia cuenta. Cuando le vamos a hablar a alguien de Dios, tenemos que tomar su palabra, pedirle dirección, sabiduría al Señor y entonces llevar la palabra a otros. Y si en nuestro corazón está realmente hacer que esa persona encuentre a Dios, que esa persona busque a Dios, que esa persona sea salva,
ese amor en nuestro corazón, que es el amor del Padre, hará que esa persona entienda la importancia que tiene de lo que le hemos hablado. Porque llegará otro que el Señor también tiene preparado para él y le hablará lo que usted le habló. ¿Quién lo envió a usted? Esa es una palabra que hay que hacer. ¿Quién nos envió a nosotros? Voy a decirles quién nos envió. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice lo siguiente, 28, 19 y 20. Mire que, ¿quién es el que envió? Dice el capítulo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién está enviando el Señor aquí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién nos envía? El Señor. No somos ningunos avenedizos, no somos, no nos estamos inventando nada, no estamos inventando aquí el agua tibia. A todos nos ha mandado el Señor a llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor nos habla en la Gran Comisión. Lo primero que debemos entender en la extensión de la palabra de salvación es que no es con nuestra fuerza. Volvemos a ese punto, no es con nuestra fuerza. Usted no tema de hablarle a alguien de Dios, porque no es usted. Es el Espíritu Santo que está en usted. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo en usted? Claro que todos los que recibimos a Jesucristo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Algunos lo tienen conquistado y apagado porque se han salido del camino y andan por ahí tratando de hacerle mandados al diablo, de taxista del diablo para acá y de taxista del diablo para allá. Que el Señor los reprenda. Pero todos los que recibimos al Señor Jesús, cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y lo creímos en nuestro corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, hemos recibido a Cristo Jesús, inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, y todo lo que había dentro de nosotros lo sacó el Señor de allí. La casa quedó limpia, pero hay que tener cuidado con una casa limpia y desocupada y bien pintadita y bien organizadita, y descuidarla, porque esos espíritus malignos, esos demonios que estaban en nosotros, cuando conocimos, llegamos al Señor, y el Señor los sacó con el poder de su palabra, porque es la palabra la que nos limpia. ¿No dice, por mi palabra vosotros sois limpios? Por mi palabra vosotros sois limpios. ¿Quién dice esto? Juan. Quiero llevarlos ahí. Juan 15. Juan capítulo 15, 3. Ya vosotros sois limpios por mi palabra. Gloria al nombre del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que nos limpia a nosotros del pecado, de todo lo que teníamos. Cuando Cristo vino, nosotros nos limpió, nos dejó la casa limpia. ¿Cuál casa? La casa del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. El cristiano tiene que entender quién es Él. Por eso no podemos hacer cosas que desagradan al Señor. Por eso no podemos andar por ahí comportándonos como de cualquier forma, porque nosotros somos el templo del Espíritu. Por eso no podemos ir a cualquier parte, ni meternos en cualquier sitio. Porque un día de esos, si un cristiano que se va de
de desobediente y se mete en cualquier sitio, el Espíritu Santo lo acompaña a usted hasta la puerta de la discoteca, si es que tiene ganas de entrar a la discoteca, pero allá no está. Él no se metía allá. Aparte de que lo haya enviado a usted y le haya ordenado de que entre a esa discoteca para que salve a alguien o lo saque de allá. Pero si usted es de los que desafía al Señor y desafía el poder de su palabra y desafía su santidad y se mete a un sitio de esos o se mete a hacer cosas, pues el diablo le puede formar una encerrona bien impresionante allá y hasta le quita la vida. Y si está usted en ese momento en desobediencia, ya saben que los desobedientes no heredarán el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es bueno que entendamos que el Señor tiene cuidado de todos nuestros movimientos. Él conoce nuestra casa, conoce nuestra dirección. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya voy adelantando. La palabra nos está diciendo que no es con vocablos de hombres, ni con espada de acero templada por manos de hombres, es con la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo que el Señor nos... Zacarías 4:6, usted encuentra en Zacarías 4:6, podemos ir a Zacarías 4:6 para que la orden que le está dando a Zorobabel. Zorobabel dice, habla a Zorobabel y dile que las guerras del cielo no se pelean con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Es una orden que le está dando Dios a Zacarías para que hable con Zorobabel, que era el gobernador, el rey en ese momento, en ese momento de la historia. Que no se pusiera a pelear con espada. Ya hablamos de lo que hizo Ezequías, ¿verdad? Y lo que hizo Josafat. Josafat se levantó y le pidió al Señor, Señor, no tenemos fuerzas para pelear contra tan grande enemigo. Y el Señor puso confusión en ese ejército inmenso que venía contra Josafat, y los confundió y volvieron su espada contra espada y se destruyeron ellos mismos. Ese es el Señor del cielo, ese es el Señor al que servimos. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo tampoco necesita tanta hermenéutica para entenderlo. Él es muy explícito en lo que dice. Amén. Él es muy explícito. De la salvación, y tomad el yelmo, y él nos dice, pues el apóstol Pablo, mire lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Efesios. Vamos a la palabra en Efesios 6:17. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra. Es con la palabra que peleamos las batallas del Señor. Es con el Espíritu Santo de Dios, es Él el que pelea nuestras batallas. No somos nosotros. No se ponga a tratar de desafiar usted al diablo tratando de pelear las batallas como hombre, como carne, porque no tenemos nada. Incluso no metas la mano de carne, no metas el brazo de carne. El Señor nos habla sobre ello. Gloria al nombre de Cristo. Usted como pastor no necesita trazar discursos napoleónicos, con palabras ribombantes para que los demás, para impresionar a quién, o zapatear en los altares. Yo he visto gente que zapatea en los altares, que hace una gritería, que hace un poco de cosas, tratando de impresionar a quién. A Dios no lo impresionamos nosotros con absolutamente nada, excepto la palabra que se habla en el altar. Esa es su palabra, ese es su mandamiento. Eso es el verbo, esa es Cristo, eso es la palabra. Aquí no valen argumentos de hombre, no vale absolutamente nada. Aquí lo que se necesita es la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Ya vamos terminando, mis amados. Ahora, sigamos
sigamos los parámetros que estableció Jesucristo para la predicación. No hable nada por su propia cuenta. ¿Cristo habló algo que no le dijo el Padre? No. Todo lo que Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, cuando estuvo en la tierra se sujetó absolutamente en todos los campos, en toda la expresión de su humanidad, a la obediencia absoluta del Padre, y no habló absolutamente nada que el Padre no le hubiese dado para hablar. ¿Por qué voy a hablar en el altar algo que el Señor no nos está diciendo en la palabra? Ahí está la autoridad de la palabra del Señor, cuando nosotros cumplimos ese parámetro de la palabra. Cristo nunca habló nada que el Padre no le hubiera ordenado que hablara. Gloria al nombre del Señor. Que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Juan 12:49. Con eso dejamos claro que es con la palabra del Señor. Amén. Este mismo parámetro lo comisionó Jesucristo a sus apóstoles. Por ende, a todos nosotros, los hijos de la gracia. ¿Cree usted que tiene la autoridad de Dios, siendo hijo, lavado con la sangre de Cristo, salvo por el Señor, que tiene autoridad para hablarle a otro de Cristo? Es importante eso. Es importante tener la convicción de que tenemos la autoridad para hablarle a otros de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de decir y hablar y predicar los reyes y los sacerdotes de la gracia? Porque la palabra dice que usted es un rey y un sacerdote de la gracia. Eso no lo digo yo no lo estoy inventando. Váyase a Apocalipsis y lea el primer capítulo de Apocalipsis, ¿de qué le dice el Señor? ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? Los reyes y los sacerdotes de la gracia. La palabra que nos fue encomendada, ella no volverá a mí, ¿qué? Vacía. Cuando usted le habla a alguien de Dios, esa palabra volverá con lo que el Señor ha ordenado que sea. Isaías 55:11. Quiero que vayamos allí. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Ahí está. Esto no es lo que yo quiero decir, es lo que el Señor ordena decir en su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. He aquí la gran diferencia entre los que envió el Señor y los que simplemente fueron. Aleluya, gloria al nombre de Dios. La palabra de Dios que no esconde nada del hombre, ni lo bueno ni lo malo. ¿Usted ha visto que en la palabra del Señor le esconde los pecados a los hombres? No. La palabra de los hombres que están registrados en la Biblia con muchos pergaminos delante de Dios y han cometido errores, el Señor se los hizo saber. David, por ejemplo, no era un hombre con el corazón de acuerdo al del Señor. Claro que es. Dice David, fue un rey con el corazón de acorde al de Dios. Sin embargo, David cometió errores y el Señor se los tapó. No, el Señor no le tapó ninguno de los errores a David. A pesar de tener, el único que tapa los errores de otro por conveniencia es el hombre. Dios no hace absolutamente nada de ese tipo de cosas. Con el Señor es sí amén o no amén. David le tocó pagar por el pecado que cometió de tomar la mujer de Urías Eteo como su amante, teniendo todas las mujeres de Israel que podía elegirlas a su gusto y a su manera, siendo el rey, pero le pareció bien meterse con una mujer casada.
Y no solamente cometió el error de meterse con una mujer que estaba casada con otro hombre, sino que hizo matar a Urías Eteo para todavía completar y sellar un pecado bien terrible. ¿Y qué le pasó a David en su historia? Toda su casa vivió en desgracia. Toda su casa vivió en desgracia. El hermano violó a la hermana, el hermano mató al hermano, y todo fue muerte y espada en la casa de David. Siempre hubo muerte y espada. Por el pecado de su padre. Cuando le llevaron la razón a David que habían cometido semejante, ese hermano había violado a su hermana, no tomó cuentas en el asunto. Le pareció que podía pasarse por alto eso, y el Señor entonces después vino y lo hizo llorar en su propia, porque estaba escrito eso en la palabra. Con Dios no se puede andar jugando. Por eso el que se va a casar debe pensar que se va a casar para toda la vida. Esto no es un juego con el Señor. Ustedes, el que va a contraer matrimonio debe pensar de que van a haber días difíciles, van a haber días duros, va a haber tormenta, van a haber vientos, van a haber días de refrigerio, pero también días difíciles, y siempre se debe estar unido, porque después de un paso importante como este, no es para hacer lo que está haciendo el mundo. El mundo se casa por fantasía, por aparentarle a otro que yo estoy así, que voy a hacer esto. Yo conozco mucha gente que hace tremenda fiestión con bombos y platillos solamente para aparentarle al mundo. Pero hay que tener en cuenta que el matrimonio, la vida matrimonial es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Gloria al nombre del Señor. Así que debemos de ser cuidadosos, tomarlo con mucha responsabilidad delante del Señor y pedirle la dirección total al Señor y entregarle todo, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios, que no esconde nada, nos dice, nos da ejemplos suficientes para no cometer eso. Nos recuerda que Dios a su propio Hijo, óigame bien esto, Dios hizo a Cristo. Quiero que vamos a 2 de Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios. El Dios de que estamos hablando es el Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra, y mire lo que Él hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga, ¿hasta dónde es el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Hizo a su Hijo pecado por nosotros, para que fuéramos justicia en Él, porque estábamos destituidos en pecado. No teníamos retorno. Pero si Él mismo se inmolaba en la cruz del Calvario, podía volvernos esa justicia a nosotros. Hizo a su Hijo justicia por nosotros. Lo hizo pecado. Gloria al nombre del Señor. En la palabra que hemos leído para este tema, vemos en el versículo 14, dice que la palabra, que habían 7 hijos de un tal Escevas, que leímos al principio, judío jefe de los sacerdotes que hacía exorcismo, respondiendo, dice en el capítulo 15, que respondiendo el espíritu malo dijo, yo sé quién es Jesús. O sea, los demonios conocen quiénes somos. Conocen a Dios. Los demonios conocen a Dios. ¿Saben quién es Dios? Mire, la palabra lo está diciendo. Yo
a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, los demonios saben quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios no pueden estar haciendo tonterías por allí pensando que no los están observando. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Le preguntó el espíritu que estaba dentro de ese hombre a los hijos de Sebas, que les dio por dárselas de exorcistas, y pensando que porque decían las palabras del Señor, que decía que hicieron lo que hizo Pablo. En el nombre de Cristo te reprendemos y te sacamos de aquí. Pero para eso se tiene que tener la autoridad en santidad, en ayuno, en oración, ser una persona que esté lo suficientemente preparada para hacer eso, para que haya autoridad, porque si no el diablo se le ríe en la cara. Entonces, mire lo que le pasó a esto. Dice la palabra en el versículo 6, y el hombre, quien estaba el espíritu saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y dominándolos, los atacó. Amén. Los atacó, los hirió y los dejaron, los dejaron en veremos. Gloria al nombre del Señor. O sea, eso lo que el Señor nos está diciendo aquí es que hay que tener mucho cuidado, con hacer cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Y hay que tener mucho cuidado que cuando hablamos del Señor debemos de hablar su palabra y estar conscientes, porque hay que creerle. Para poder que el Señor nos respalde en la palabra tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Porque hay mucha gente que le cree a Dios, pero no le cree a la palabra de Dios. Los demonios, como ustedes ven en esta parte, creen en Dios. Los demonios creen en Dios porque lo conocen. O sea, nosotros vamos a entender esto. Hay gente que le dice a usted que cree en Dios. ¿Creerle a Dios? Creer en Dios no significa que usted... Creer en Dios no significa que usted esté bien con Dios, porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, es importante que nosotros no solamente le creamos a Dios, sino que creamos a Dios y a su palabra, porque un religioso cree en Dios, pero no cree en lo que Dios puede hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante en todo esto que nosotros le creamos a Dios y a su palabra. Dios tiene todo el poder de ayudarnos. Y necesitamos que nosotros podamos estar bien con Él. Necesitamos estar creyéndole a Él y a su palabra para poder tener la autoridad que necesitamos cuando pedimos algo. Porque hay gente que les vive pidiendo al Señor. Tiene un listado, parece un listado de mercado. Y se enoja con el Señor porque no le llegan las cosas. Pero si usted le pide al Señor algo dentro de los parámetros que el Señor establece en su palabra, puede hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Lucas 8:28, y con esto vamos terminando. Cuando Jesús visitó la tierra de los Gadarenos, vino a él un hombre y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, hijo de Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. Quiere decir que con esto les estoy mostrando por la palabra que los demonios conocen a Dios. Y por eso no simplemente podemos decir que creemos en Dios y que ya estamos. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, mi Diosito. No, Dios no es un Diosito. Dios es un Dios con D mayúscula, es un Dios grande y poderoso, que tiene misericordia de todos nosotros, que es amor, pero también el fuego consumidor, y conoce todo. Por eso Él nos advierte en la palabra que
Cuando Él vino a nosotros, nos sacó todos los males, nos perdonó todos los pecados, echó todos los demonios que estaban en nosotros, porque nosotros, el hombre que no tiene a Dios, está lleno de demonios. Por eso es que nosotros tenemos que saber con quién nos relacionamos. Hay personas que son un camionado de demonios, son una tratomula llenita de demonios. Y el Señor le está diciendo aquí, nos está probando por la palabra que en el endemoniado ganadero había un hombre que tenía más de 2,000 espíritus inmundos dentro. Tenía una legión. Porque hay mucha gente que cree que puede hacer cualquier cosa, que puede estar en la iglesia y puede estar en cualquier otro lado. No quiere decir que no nos podamos mover al otro lado. Lo importante es cuál es la relación que nosotros tenemos con esas otras personas. Por eso comienzan a salir las cosas mal en las familias, en las finanzas, comienzan a salir cosas males en una cosa y en la otra. Gloria al nombre del Señor. Para ser un hombre o una mujer religioso o religiosa, solo basta creer en Dios. Yo creo en Dios. Yo conozco mucha gente que yo creo en Dios. Pero para ser un hombre o una mujer de Dios, para ser un hombre o una mujer de Dios, se necesita creerle a Dios y a su palabra. Esa es la gran diferencia que hay entre esto. Gloria al nombre del Señor. Pero si no le creemos a Dios y a la palabra que es Cristo, si Dios nos está hablando a nosotros aquí de que debemos de ser prudentes, de que no debemos hacer peleas entre nosotros, sino que debemos de ir a Él y exponerle la situación que tenemos para que no haya conflicto en nuestro hogar, por ejemplo. Porque el diablo puede estar usando a cualquiera para dañar nuestra casa, nuestro matrimonio, para ponernos a pelear, para destruir. Entonces hay que ir a Dios. Pero si no le creemos a Dios, a su palabra, entonces con una actitud de esas, ¿qué pasaría? Ezequiel 21:10b dice, nos dice el Señor a través de este profeta, al cetro de mi hijo han despreciado como a un palo cualquiera. Por eso es importante que nosotros le creamos a Dios y a su palabra. Porque, ¿qué es un cetro? Un cetro es el símbolo de autoridad del rey. ¿Y cuál es el cetro de autoridad de Cristo? La palabra. Ese es el cetro de autoridad. Por eso el Señor, cuando se levantó del templo de Jerusalén, habló de esto. Porque vio maldad en el templo, en la iglesia que habían levantado, el templo que habían levantado, vio maldad en todo eso. Y cuando se fue a levantar, le mostró a Ezequiel que estaba bastante molesto porque los hombres habían tomado su palabra en vano. Habían tomado el cetro y la autoridad de su hijo como un palo cualquiera. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces nos hablan mucho de las cosas de Dios, pero se ve poco testimonio de lo que Dios ha hecho en esos hombres. Entonces es bueno que hayan esas dos cosas, sean conjuntas, de lo que se habla y de lo que se hace. Gloria al nombre de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso es muy grave. Por eso pereció. Hoy día hay mucha palabra en todos lados. Pero se necesita que los que estén predicando la palabra le crean a Dios y a su palabra, para que esa palabra tenga el respaldo del Señor y la autoridad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Con esto terminamos. Dios